Sí. Entonces, seguimos con lo nuestro. Estamos viendo que se menciona aquí reglas comunes a la incapacidad e indignidad. 978 y 979. ¿Qué es lo que dicen esos artículos? Dice, el propietario, 978, el propietario cuidará, estamos hablando del derecho de usufructo, el propietario cuidará de que se haga el inventario con la debida especificación y no podrá después tacharlo de inexacto y de incompleto. Y el 979 decía que no es lícito al propietario hacer cosa alguna que perjudique al usufructuario. ¿Se acuerdan? El propietario era el nudo propietario, el que quedaba sin ni goce ni uso de la cosa, quedaba con la propiedad desnuda. Y por consiguiente, respecto de ellos, se nos hace esta advertencia. El profesor Mesa Barros habla de que 978, excepción de incapacidad e indignidad, justifica sobradamente que los deudores hereditarios, los que el causante tenía en vida, no puedan excusarse de pagar sus deudas, excepcionándose con la indignidad del heredero. Mientras la indignidad no se declare, el heredero tiene esta calidad que lo habilita para cobrar las deudas hereditarias. En cambio, no se justifica que los deudores no puedan oponer la excepción de incapacidad, puesto que ella opera de pleno derecho y no se requiere de una declaración judicial. La incapacidad e indignidad y el derecho de alimentos. Artículo 979. De acuerdo al artículo 324, en el caso de injuria atroz, cesará la obligación de prestar alimentos. Pero si la conducta del alimentario fuere atenuada por circunstancias graves en la conducta del alimentante, deberá el juez moderar el rigor de esta disposición. La ley no ha definido que debe entenderse por injuria grave ni tampoco por injuria atroz. Este último concepto se infiere de lo que dicen los artículos 324 y 979. La injuria atroz existe en los casos del 968. Ahora bien, el concepto de injuria grave queda por completo entregado al criterio del juez. Racionalmente, deben considerarse como tales los hechos que constituyan las restantes causales de indignidad para suceder. ¿Cuál es el paralelo que hacemos entre ambas instituciones? La incapacidad impide adquirir un derecho hereditario. La indignidad solo impide conservarlo. La incapacidad puede ser absoluta o relativa. La indignidad es siempre relativa y se refiere a una determinada sucesión. La incapacidad se refiere a consideraciones de orden público. Constituye una prohibición de la ley, opera de pleno derecho. En cambio, la indignidad mira al interés particular y debe ser declarada judicialmente. La incapacidad pasa contra terceros. Nada va a transmitir ese incapaz porque nada tiene. La indignidad pasa a los herederos y solamente a los terceros de mala fe. Paralelo entre incapacidad e indignidad, la incapacidad se purga por la prescripción adquisitiva extraordinaria, porque el incapaz no tiene ningún título para poseer la herencia o legado. Puede decir, aquí estamos en la situación en que un incapaz esté en posesión de una herencia siendo incapaz. Esa prescripción
adquisitiva extraordinaria de 10 años le va a dar la posibilidad de adquirirla. En cambio, cuando hablamos de la indignidad, decimos que ella se purga en 5 años de posesión de la asignación, porque estamos en presencia de aquello que vamos a estudiar más adelante y que vamos a llamar heredero putativo. Y quedamos entonces a las puertas del derecho de transmisión. El derecho de transmisión. Es interesante este fenómeno del derecho de transmisión porque implica que nosotros hagamos un ejercicio relativo a la situación que ocurre con los herederos. El derecho de transmisión se refiere a la transmisibilidad del derecho de opción que adquieren los asignatarios con la delación de la asignación. Me devuelvo. Carol Pía se fue. Devuélvase, Carol Pía. Pero fue igual. Devuélvase, quédese ahí. Ya. Yo estoy diciendo que la apertura de la sucesión es consecuencia del hecho jurídico de la muerte del causante, que inmediatamente que ella ocurre, se produce la delación, que es el actual llamamiento que hace la ley a los herederos para aceptar o repudiar, vale decir, para decir, ya, qué bueno, recibo esta herencia, o digo, qué malo, repudio, rechazo esta herencia. Y aquí se nos dice que el derecho de transmisión dice relación con ese derecho de opción que tiene esa persona para aceptar o repudiar. Derecho de opción que, según se sabe, consiste en la posibilidad de aceptar o repudiar la asignación que se les defiere. Se transmite el derecho de opción a los herederos del asignatario en el sentido que ingresará a su patrimonio la facultad de aceptar o repudiar la asignación que correspondía al transmitente. Aquí estamos hablando de que se nos mueren estos intervinientes. Esta transmisibilidad tiene lugar tanto en las herencias como en los legados. Una vez deferida la asignación, que se produce cuando se muere, cuando se produce la apertura de la sucesión, una vez deferida la asignación, fallece el asignatario de él. Y entonces se nos pueden dar 3 situaciones. 1, que antes de fallecer el asignatario haya repudiado la asignación que le ha sido deferida. En este caso, conforme al artículo 1239, es como si nunca hubiese sido asignatario y nada transmite a sus herederos de la asignación que repudió. Hago un alto breve. ¿Recuerdan ustedes los derechos adquiridos y las meras expectativas? Todos ustedes ya son estudiantes de derecho avesados y conocen de esta institución. Ustedes saben que el derecho adquirido es aquel que se incorpora al patrimonio de la persona. Yo compro de manera consensual un objeto, lo pago y me lo entregan. Ese objeto es mío, está dentro de mi patrimonio. Yo miro desde la calle un objeto que está en la vitrina de un negocio y digo, quiero comprarlo. Y me voy caminando lentamente para entrar y comprarlo. Ese que está en la vitrina. Y cuando llego al lugar en que está el vendedor, me dice, lo siento, señor, él era el último que nos quedaba y se vendió, recién nomás se vendió. Entonces, ¿qué perdí yo? ¿Perdí algo que formaba parte de mi patrimonio? No,
Yo perdí la mera expectativa que tenía de poder adquirir ese bien. Bueno, eso es lo que está ocurriendo aquí en este derecho de transmisión. Se defiere la asignación y fallece el asignatario de esta. Antes de fallecer ese asignatario, repudia, dice, no quiero la herencia. Mira, dice, se murió el tío Juan, le dice a su familia que está a su al lado. Y me dicen que tengo que aceptar o repudiar. Yo repudio y se muere. Vale decir, hizo la demostración de que conocía de ese hecho, pero fallece. Fallece habiendo repudiado la asignación. Y en ese caso, ¿cierto? Decimos que nada transmite a sus herederos ya que la asignación fue repudiada. Segunda situación, el asignatario, después de la delación, el llamamiento que se hace, ¿cierto? Y antes de su fallecimiento, ha aceptado la asignación deferida. Llega la comunicación en que se le dice que tiene que aceptar o repudiar, de inmediato manda por el mismo correo que acepta total, absolutamente la herencia. Agreguémosle que la acepta con beneficio de inventario, pero la aceptó. Y en ese caso entonces nosotros estamos diciendo, y como se murió, a continuación, cuando terminó y mandó el correo, se nos murió este asignatario. En ese caso, transmite a sus herederos los bienes comprendidos en dicha asignación y que adquirió por sucesión por causa de muerte. Tercera situación, que el asignatario fallezca sin haberse pronunciado respecto de la herencia o legado que se le defirió. Y aquí vamos a estar en presencia de este derecho de transmisión. En este caso, ¿cierto?, en que fallece sin haberse pronunciado respecto de la herencia o legado que se le defirió, transmite a sus herederos la facultad que él tenía de aceptar o repudiar la asignación. Esto es lo que se llama derecho de transmisión y que define el artículo 957, número 1. ¿Qué dice este artículo 957, número 1, para que lo leamos ya una vez que lo hemos explicado someramente? Dice, se sucede a una persona difunta a título universal o singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 pesos fuertes, 40 fanegas de trigo. En consecuencia, entonces, estamos hablando de la situación que ocurre a propósito de este derecho de transmisión. El 957, en definitiva, nos está diciendo que el derecho de transmisión no es otra cosa que una aplicación del principio de que el heredero adquiere todos los derechos y obligaciones transmisibles que pertenecían al causante. Si un heredero o legatario fallece sin pronunciarse sobre una asignación determinada, dentro de su herencia va comprendida la facultad que tuvo de aceptar o repudiar la asignación. Y esa facultad la adquieren sus herederos por sucesión por causa de muerte. Entonces, el 957 nos dice a continuación,
Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. Y concluye el inciso final del 957. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Entonces, allí está este derecho de transmisión del que estamos hablando, que pretendemos conocer en este instante. Una vez que se ha deferido la asignación, nace para el asignatario el derecho de aceptarla o repudiarla. La delación de la herencia es el llamamiento que hace la ley con tal objeto. Pueden ocurrir tres situaciones, como lo dijimos. El asignatario acepta la asignación y luego fallece. En este caso, el asignatario transmite la asignación a sus herederos. Segunda situación. El asignatario repudia la asignación y fallece enseguida. Nada transmite al asignatario porque se supone que nunca ha tenido derecho alguno, y ello en virtud de la repudiación. Dice que eso nos lo consigna el artículo 1239. ¿Qué dice este 1239? Dice, los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida. Yo estoy aceptando o repudiando una herencia respecto de un causante que falleció hace 6 meses, pero yo ignoraba que había fallecido. Ahora me lo comunican y por consiguiente, ahora yo estoy en condiciones de decir acepto o repudio la herencia. Y entonces, si la acepto, me van a decir, perfecto, señor, los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida, hace 6 meses, cuando se murió el caballero. Y si yo la repudio, también esa repudiación se mirará también a ese efecto en esa fecha. Nos termina de ilustrar el artículo 1239 cuando dice, otro tanto se aplica a los legados de especies. Vale decir aquí, yo tengo que aceptar o repudiar el legado y entonces yo acepto el legado y se entiende que yo soy dueño de esa especie o cuerpo cierto que es mi legado desde el momento del fallecimiento del causante. Doña María Esther se está enterando hoy día de que yo me morí hace 6 meses y sale corriendo a buscar su ejemplar del Código Civil, primera edición de 1857, ¿cierto? Entonces, ella va a mi casa a buscarlo y dice, yo soy María Esther, la legataria de esa especie o cuerpo cierto, ¿cierto? Porque ese es un legado de especie. Yo soy la dueña. Sí, le dice mi hijo, y eres la dueña desde hace 6 meses y no habías tenido ni siquiera la decencia de venir a darnos el pésame. Es que yo no estaba, ya ahí se deshacen explicaciones la María Esther, porque en definitiva ella no se había enterado de ese terrible deceso
que afectaba su existencia. Bueno, entonces, en esas circunstancias estamos hablando de aceptar, de repudiar, y la tercera situación es que el asignatario fallece sin haber expresado su voluntad de aceptar o repudiar. Y en ese caso, lo que el asignatario va a transmitir a sus herederos es la facultad de aceptar o repudiar, y tiene lugar el derecho de transmisión. El derecho de transmisión constituye una aplicación de los principios generales que rigen la sucesión por causa de muerte. El causante tenía la facultad de aceptar o repudiar la herencia o legado que se le defirió. El heredero le sucede en todos los derechos y obligaciones transmisibles, entre los que se cuenta el derecho que tenía de aceptar o repudiar. Y por eso allí opera lo que dijimos recién a propósito de la lectura del artículo 957. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. ¿Cómo se define este derecho de transmisión? Puede definirse como la facultad que tiene el heredero de aceptar o repudiar la herencia o legado que se defirió a su causante fallecido sin haber aceptado o repudiado. Y ahora entonces analicemos qué personas intervienen en este derecho de transmisión. Intervienen tres personas. Uno, el primer causante, que deja la herencia o legado que no se aceptó o repudió. Segundo, el transmitente o transmisor, que después de deferirse la herencia o legado, fallece sin haber expresado si aceptaba o repudiaba. Primero, entonces, el causante. Segundo, el transmitente o transmisor. Y tercero, el transmitido, que habiendo aceptado la herencia del transmitente, adquiere el derecho de aceptar la herencia o legado dejados por el primer causante. Qué interesante el cuento, porque aquí este transmitido está recibiendo dos herencias. Primero la de su transmisor o transmitente, ¿cierto? Ese se muere y él es el heredero. Ahora, dentro de esa herencia vienen los derechos y obligaciones del primer causante para aceptar o repudiar. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos del derecho de transmisión? El transmitente debe ser capaz de suceder al primer causante. Si no lo fuere, no se hubiere verificado en su favor la delación de la herencia o legado. El transmitido debe ser a su vez capaz de suceder al transmitente. Si no lo hace, no adquiriría la herencia del transmitente y su facultad de aceptar o repudiar. Y tercero, el transmitido debe ser heredero, ya sea testamentario o ad intestato del transmitente. Esta condición le permite adquirir la totalidad de los bienes del transmitente y con ellos la facultad de aceptar o repudiar la herencia de su causante. El transmitente puede ser heredero o legatario del primer causante. Puede y no puede. Puede ser solo el viento sobre la nieve. Como estamos en septiembre, les recito ese verso de las tonadas de Manuel Rodríguez, que es obra del poeta Pablo Neruda. Entonces, ¿cierto? El transmitente, decimos entonces, el transmitido debe ser heredero, testamentario o ad intestato del transmitente. Esta condición le permite adquirir la totalidad de los bienes del transmitente y con ellos la facultad de aceptar o repudiar que tenía su causante. El transmitente puede
ser heredero del legatario o legatario del primer causante, pero el transmitido debe ser heredero del transmitente. Y finalmente, entre los requisitos del derecho de transmisión está que el transmitido debe aceptar la herencia del transmitente. Los derechos del transmitente a la herencia o legado no deben encontrarse prescritos, porque si hubiera ocurrido, si hubiera operado la institución de la prescripción, habría perdido su derecho y no podría transmitir. Eso es lo que decimos respecto del derecho de transmisión. En esas circunstancias, entonces, quedamos a las puertas de hablar ahora de aquello que se denomina la teoría de los acervos. Acervos. Cuando hablamos de acervo, estamos hablando de un acervo con V, que significa un grupo, una cantidad, una cantidad de bienes. A diferencia del acervo con B larga, que ese se refiere a la cualidad de amargo, de rústico, de ríspido que pueda tener alguna cosa. Acervo entonces con B larga no es el que nos preocupa a nosotros en este instante. Es la teoría de los acervos que vienen a ser, insistimos nosotros, el patrimonio que el causante va dejando y que nosotros vamos a tener que llegar a establecer cuál es verdaderamente para poder entre ese acervo o masa partible llevar a cabo la partición de bienes. Esa es la búsqueda del acervo. Para eso lo hacemos. Lo buscamos para establecer efectivamente cuáles son los bienes que van a constituir la masa partible. Ahora bien, masa hereditaria. Al morir una persona, queda su patrimonio. Mejor, queda un conjunto de bienes que es el que ella tiene. Este conjunto de bienes que ella tiene no necesariamente representa bienes de su propiedad. Si el día de mañana yo me muero, probablemente entre las cosas que yo tengo, hay muchas cosas que no son mías, que son de la sociedad profesional de la que formo parte. Por consiguiente, puede haber también bienes aquí, en mi casa, en mi oficina, que sean de terceras personas. Don Iván Sepúlveda me prestó una colección de libros sobre responsabilidad contractual. Un libro de responsabilidad contractual de Pablo Rodríguez, uno de responsabilidad extracontractual del mismo Pablo Rodríguez, el tratado de responsabilidad contractual de el profesor Gastón Salinas, el tratado de responsabilidad extracontractual del profesor Enrique Barr. Vale decir, yo tengo aquí en mi poder como 10 libros que me facilitó Iván Sepúlveda, que me los facilitó él diciendo, don Manuel, le presto yo estos libros, pero aquí entre medio van uno o dos que no son míos, que me los prestó Patricia. Bueno, y yo los tengo aquí conmigo y me muero. Entonces, cuando vienen a hacer un inventario de mis bienes, mira, aquí hay estos libros de responsabilidad extracontractual, pero esos no eran de mi papá, dice Sergio. Y a su vez, los socios de la sociedad profesional le dicen, Manuel tenía tales y cuales otras cosas en su poder. Vale decir, nos vamos a encontrar que en mi poder hay cosas mías, hay cosas ajenas que me habían facilitado, que las tenía yo en mera tenencia,
Hay cosas respecto de las cuales soy copropietario porque soy socio de ellas, etc. Por consiguiente, si yo estuviera casado en régimen de sociedad conyugal, más encima habría, al momento en que yo morí, se produjo la disolución de la sociedad conyugal y ahora están confundidos los bienes propios míos con los bienes de la sociedad conyugal, que se ha formado ahora una comunidad. Por consiguiente, tenemos una buena cantidad de bienes que están confundidos o mezclados con bienes pertenecientes a otras personas por diversas causas. El patrimonio del difunto, unido a otros bienes que no le pertenecen, se denomina acervo común o bruto, o cuerpo común de bienes. Ese es el primer acervo que tenemos, el acervo común o acervo bruto. Al encontrarse entonces confundidos los bienes del causante con otros, es necesario efectuar la separación de patrimonios del difunto. El artículo 1341 dice: es preciso liquidar previamente la sociedad conyugal que existió entre el difunto y el cónyuge sobreviviente, la sociedad de que era socio y que se disolvió por su muerte, etc. En esas circunstancias, una vez separados los patrimonios, queda formado un segundo acervo que se llama ilíquido. Este acervo ilíquido es el patrimonio del difunto separado de otros bienes con que se encontraba confundido. Acervo ilíquido. Y luego vamos a tener que llevar a cabo sobre este acervo ilíquido lo que llamamos aplicar las bajas generales de la herencia. Y tenemos que deducir estas bajas generales para que se forme el acervo líquido que puede definirse como el patrimonio del difunto, separado de otros patrimonios y deducidas las bajas generales. Ahora bien, las asignaciones hereditarias se van a calcular sobre las bases del acervo líquido, ya que el 959 señala que para llevar a efecto las disposiciones del difunto, deben practicarse las deducciones que allí se señalan. ¿Cuáles son las bajas generales? Se denomina bajas generales porque gravitan sobre todos los asignatarios. En primer lugar, son las costas de apertura y publicación del testamento, si lo hubiere. Las deudas hereditarias, las deudas que vienen del causante. Los impuestos fiscales que graven la herencia, se dice, ya no existe ese impuesto. Hoy día lo que existen son los impuestos que gravan las asignaciones en particular. Las asignaciones alimenticias forzosas, esas son en total las bajas que deben efectuarse, según lo indica el artículo 959. Bajas generales. Primera baja, decimos que están los gastos de apertura de la sucesión. Tengo que ubicar el testamento, tengo que sacarle copias, tengo que, si es un testamento cerrado, abrirlo ante el juez, contratar un abogado, a través de receptor, notificar al escribano y a los testigos. Todos esos son gastos de apertura del testamento. Los gastos necesarios para poner por escrito el testamento verbal, los gastos que demanden los avisos de apertura de la sucesión, los gastos de la posesión efectiva de la herencia. Segundo, las deudas hereditarias, que son las que el causante tenía mientras estaba vivo. Y aquí hay que tener presente un viejo dicho que dice: donde hay deudas no hay herencia. Tenemos que pagar entonces las deudas del causante. Y eso puede ocurrir que tengamos que pagarla incluso con nuestro propio patrimonio.
Y para que eso no ocurra, es que ya hemos dicho varias veces que hay que aceptar la herencia con beneficio de inventario, en cuyo caso las deudas del causante se van a pagar con sus propios bienes y no se van a confundir el patrimonio del causante con el patrimonio del heredero. En tercer lugar está lo que dice relación con los impuestos. Los impuestos que gravan toda la masa hereditaria, dice el artículo 959. Interesante cuestión. El 959 hablaba de impuestos fiscales que gravaran toda la masa hereditaria. Ahora que está con tanta discusión el cuento del impuesto para los súper ricos, miren esta norma, los impuestos que graven toda la masa hereditaria. O sea que cuando yo me moría, todo mi patrimonio iba a quedar afecto a impuestos. Sí, así era. Todo el patrimonio quedaba afecto a impuestos. Gracias a la escuela de Chicago y a aquellos prohombres que han creado la libertad económica, eso desapareció y hoy día solamente existe el impuesto sobre cada asignación en particular. Pero ese impuesto patrimonial existió en nuestro país hasta por allá por los años 80, de manera que ahora cuando arman tanto escándalo, de repente es bueno recordar la historia. Bueno, también me pueden decir que antes existía la esclavitud y no por eso era buena, siempre y cuando uno no fuera esclavo. En la otra posición a lo mejor era buena. Eso es lo que vamos a decir respecto de las bajas generales. Nos va a quedar una afuera, que son las asignaciones alimenticias forzosas. Pero la vamos a dejar afuera a propósito porque el tiempo ha concluido. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sigo esperando que me manden las posesiones efectivas tramitadas por ustedes a mi correo. Ah, no, eso pueden irla haciendo con calma. Acuérdense que eso es asincrónico. Entonces, ustedes tramitan su posesión efectiva y me la mandan con su nombre. Primero el nombre y luego posesión efectiva. Se les agradece la atención prestada y se les invita para el próximo martes a las 19 horas, esperando que funcione el aula virtual de la UPB. Crucen los dedos, invoquen a todos los dioses. Chao, chao, buenas noches. Chao, profesor, cuídese que esté bien. Chao, profesor, gracias. Chao. Chao.